Com cada dimarts a C9 connectem amb ells perquè ens parlin de la comunicació no verbal. I tenim a Silvia Panadeiros ja connectada a l'altra punta. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola Elena, buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de networking. Sí, hoy toca este tema de la comunicación no verbal en un networking, bien sea un evento, una reunión. Y entonces voy a empezar a definir qué sería pues, un evento networking. Ajá, fantástico. Muy resumiendo, un evento networking es una reunión organizada donde los profesionales que asisten se les ayuda a conocerse entre sí, a interactuar entre sí, con el fin de generar esas conexiones profesionales valiosas. Ajá. ¿Y qué habilidades clave podemos encontrar en el networking? Claro, teniendo en cuenta que en este tipo de reuniones son muy valiosas para darse a conocer como profesional, bueno, pues hay una serie de habilidades que podemos trabajar para mejorar nuestros encuentros profesionales, ¿no? Uno de ellos sería, por ejemplo, practicar la escucha activa. Ser personas que realmente escuchamos al otro para comprenderlo, Claro. para ver qué necesidades podemos entender o podemos ayudarle a cubrir y no escuchar solo para contestar. Eso sería una habilidad clave para llegar a ser un buen networker. Ajá. Otra segunda habilidad sería, por ejemplo, hablar con respeto. Muchas veces cuando acudimos a este tipo de eventos nos encontramos con personas pues, de todo tipo, es decir, hay personas que están iniciando sus proyectos vitales, que están emprendiendo, nos podemos encontrar con directivos, nos podemos encontrar con grandes CEOs y que sería muy bueno pues, practicar el respeto y tratar a todo el mundo por igual, independientemente de su puesto, de su ideología. Exactamente. Hay muchas más habilidades, como por ejemplo ser amables, ser corteses, no interrumpir en una conversación. Eso sería pues algo vital a tener en cuenta cuando acudimos a este tipo de eventos. No sé qué opinas, Elena. Pues mira, te voy escuchando y pienso que son muy importantes las que estás diciendo para el networking, pero para todo en la vida, ¿verdad? Al final las tenemos que aplicar en el networking, en casa, en la calle, en todas partes, las habilidades que estás diciendo. Sí, pero bueno, en un networking mucho más, porque es profesional y tú tienes que ser coherente y creativo, ¿no? Entonces, bueno, como que el vocabulario... Remarcarlas más. Remarcarlas más. No nos vale, tenemos que ser profesionales. Otra habilidad que tenemos que sería recomendable trabajar en este tipo de reuniones, por ejemplo, sería la comunicación asertiva. Explicar, ser claros, concisos para no dar lugares a males entendidos. Otra opción sería también ser empáticos, no aconsejar cuando no nos piden ningún consejo. En un evento de este tipo es fundamental, a veces se nos escapan sin querer, pero intentar no hacerlo. Y también preparar ese tipo de reuniones, ¿no? Conocer nuestros límites, es decir, hay muchas personas que es un desafío el trabajarnos, que nos cuesta, por ejemplo, hablar en público. Pues bueno, pues si tú sabes que no te gusta hablar en público, pues a lo mejor el asistir, el ponerte retos y desafíos y el decidir el hablar en público y exponer tu proyecto, pues es una muy buena manera de trabajarte en tu comunicación profesional. Al final también es un poco de entrenamiento, ¿no? Y a lo mejor pues una buena idea sería empezar pues con grupos pequeñitos y luego ir aumentando el número de personas. Claro, hay que empezar por asistir. Porque una vez que asistes, aprendes a romper el hielo, empiezas con grupos pequeños. Si eres una persona tímida, pues aprendes a usar técnicas para conocer a otras personas. Entonces, lo ideal, la parte número uno, lo principal es asistir. Esa es la principal decisión que uno tiene que tomar. Y después, todo va rodando y hay que formarse y prepararse. Claro, y me imagino que también es muy importante el observar y el escuchar, ¿no? Es la primera habilidad que te comenté, es que se aprende a veces, cuando estás empezando sobre todo y quieres lanzarte en este mundo, se aprende muchísimo más escuchando y observando a los demás que realmente hablando y no monopolizando las conversaciones, que muchas veces tendemos a eso también.
Y ojo con qué conversaciones queremos romper el hielo. Hay que vigilar. Hay que vigilar, exactamente. Y después hay que romper el hielo y hay que lanzarse también. Hay mucha gente que no asiste a eventos networking o a eventos organizados porque son tímidos y tienen miedo a conocer personas. Entonces, pues a veces con que asistas a un evento networking y vayas tú solo, que tampoco pasa nada. Que es decir, que va a haber más gente en tu misma situación y que realmente lo que quieren es conocer personas y hacer contactos y crecer. Claro, también encontramos, bueno, el networking mixto, hombres y mujeres, pero también pueden haber networking de mujeres o networking de hombres, ¿no? Por temáticas o por lo que sea, ¿no? ¿Son iguales o en qué se diferencia o tenemos que actuar igual? A ver, la manera de comunicar de los hombres y de las mujeres es diferente, su comunicación. Por mucho que intentemos ser iguales, somos distintos, ¿no? Entonces, por lo general, eso no quiere decir que un hombre o un networking de mujeres sea mejor que el de hombres, etcétera. Por lo general, los hombres tienen redes sociales mucho más extensas, más superficiales y son mucho más estrategas, mucho más estratégicos, están más enfocados en el objetivo. Las mujeres, por el contrario, y hablo de manera generalizada, creamos lazos mucho más profundos, más de calidad, más reducidos, y a veces nos olvidamos de ese enfoque estratégico o del objetivo que ellos tienen tan claro. Y insisto, esto no quiere decir que una manera de comunicar sea mejor que otra manera de comunicar. O sea, no tiene nada que ver. Ni una es mejor que la otra, pero sí son diferentes. Igual los hombres son más de que están bastante mentalizados que van a cerrar negocios. Las mujeres también quieren eso, ¿no? Pero a lo mejor pues ponen esa parte o ponemos esa parte más emocional o intentamos ser más cercanas y entonces bajamos un poco la guardia. La guardia, exactamente, lo has definido perfectamente. Es eso, somos diferentes, que no quiere decir que una parte sea mejor que la otra, pero somos completamente distintos a la hora de comunicar. Claro, y me imagino también, además, dependiendo del tema que vas a hablar, ¿no? No es lo mismo un networking de que, bueno, lo que quiero es cerrar unas ventas de este producto a lo mejor, pues, a un networking de doctoras de oncología, ¿no? Efectivamente, hay muchos tipos de networking. De hecho, pues hay networkings que se pueden realizar en diferentes formatos, por ejemplo, de mañana, en un desayuno, al mediodía. Hay networkings que se realizan en la cena, son galas de networking. Entonces, bueno, pues ahí tendrás que tener en cuenta las personas que asisten, el público que asiste, cómo tienes que ir vestido, vestirse adecuadamente, etcétera. Hay networkings también que se realizan, como te decía antes, de manera muy puntual a través de un evento, pero hay otros que el networking lo realizan, hay empresas, asociaciones que lo realizan de manera continua, es decir, o semanalmente o mensualmente, y son muchos los profesionales que ya usan el networking como un medio de trabajo más en su día a día. Es una herramienta vital para ellos, para crecer y para hacer contactos. Lo que está claro es que seguro que tenemos que aprender a cómo hacer el networking y cómo asistir al networking. Claro. ¿Qué consejos darías tú para que un networking sea efectivo? Bueno, primero prepararlo. Una muy buena opción sería preparar el famoso y conocido elevator pitch, que es como en un espacio de 40 segundos más o menos, tienes que sintetizar el qué, el cómo y para qué de tu negocio. Y para llegar a persuadir a las personas que tú realmente quieres persuadir. Eso sería vital, prepararlo. Es decir, que la gente, una vez expliques en ese intervalo de tiempo, le quede claro a qué te dedicas, qué necesitas y sobre todo que retengan lo que has dicho, que es la facilidad que tienen algunas personas para persuadir a los demás. Eso sería vital, empezar a preparar nuestro networking, formarnos, leer libros y lo que habíamos hablado antes, asistir, no dejar de asistir, tomarte como un reto pues asistir a un networking o mensual o semanal y aprender a hacer esos contactos ya de una manera genuina y natural, ¿no? Claro. ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, a una persona que a lo mejor le da vergüenza, le cuesta, pero de repente dice, mira, va, me voy a lanzar, ¿no? Y se lanza y tiene esos 40 segundos más o menos para definir pues el negocio, lo que sea.
pero en ese momento se queda en blanco. ¿Tú qué le aconsejarías a una persona que le pueda suceder esto? Pues le aconsejaría que es algo más habitual de lo que él se cree, que es algo normal, que todo el mundo nos hemos quedado en blanco y que nada, que respire y que vuelva a retomar la presentación, que no pasa nada. ¿Sabes? Claro. Que es bueno decirlo, ¿no? Disculparse y decir, perdonar, me he quedado en blanco, claro. ¿no? No quiere decir visualmente o como con el lenguaje no verbal que eso quiere decir que seas no tan bueno laboralmente. Para nada, estás reconociéndolo, a mucha gente le pasa. Y otra cosa que le sucede a las personas que hablan en público es que sientan que les tiembla la voz. ¿No? Sí, total. Voy a hablar y me tiembla la voz, es que me pongo nerviosa. Pues lo que tienen que saber es que cuando te tiembla la voz, los demás no lo perciben y lo percibes tú. Mira, qué fuerte, no lo sabía eso. Sí, tú ahora, por ejemplo, estás nerviosa hablando en público y notas que la voz te tiembla, pues que es muy bueno que la gente sepa que solamente eres tú la que lo percibe, los demás no. Claro, además es verdad que hay veces que estás en una conversación con un grupo de personas o lo que sea, ¿no? Y tú te das cuenta de a lo mejor un error o no sé, o que me ha caído el pinganillo que llevo aquí o lo que sea. Si yo no lo digo, la gente a lo mejor no se da cuenta, pero en el momento que tú dices, uy, se me ha caído, estás haciendo que la gente se fije en que se te ha caído. Claro, y claro, es que muchas veces, pues sobre todo cuando, vamos, tú que eres una experta, que cuando estamos en directo muchas veces nos equivocamos, nos quedamos en blanco. Pues ahí está la práctica del querer hacerlo, de no dejar de hacer conferencias y webinars, porque es ahí donde se ve pues tu habilidad para las improvisaciones, ¿no? Que eso es tu capacidad frente a una improvisación y cómo reaccionas ante ello. Pero si es que a cualquier persona le ha sucedido en su día a día, ¿no? Claro. Al final es es darnos cuenta que todo el mundo puede cometer un error y que no pasa nada. Lo que pasa es que hay veces que es como que la persona quiere hacerlo tan perfecto que no puede tener ningún fallo porque cree que teniendo un fallo ya dejas de ser creíble. Sí, pues igual habría que explicarle a estas personas que teniendo un fallo igual eres más creíble. Porque Totalmente. todos somos humanos, ¿no? O sea, que no pasa nada, que es algo muy habitual quedarse en blanco, que es algo muy habitual que te tiemble la voz, el que haya algún fallo en el directo y que eso, pues bueno, se puede siempre rectificar y que no dejas de ser un profesional porque todo eso suceda. Totalmente. Oye, ¿qué conclusión harías tú de esto, del networking? Bueno, pues que la conclusión es que tenemos que integrar el networking en nuestro día a día para crecer como profesionales, como personas, intentar llegar a ser muy buenos networkers, practicar la creatividad y que hacer un llamamiento a aquellas personas tímidas que realmente rompan el hielo y que asistan a este tipo de eventos y que bueno, que el networking es algo que ha llegado para quedarse, ¿no? Son un tipo de eventos que están integrados en el día a día y que cualquier empresa, sea el tamaño que sea profesional, lo practican directa o indirectamente. Claro, y que no hay que tener miedo. Yo siempre digo, ¿miedo de qué? Tienes que lanzarte, o sea, es decir, el miedo se supera enfrentándote al miedo. Claro, dando el primer paso, claro, que es lo que cuesta. Poco, el primer paso. Pasitos Exacto. Pequeños, me imagino. Exacto, pasitos pequeños. Perfecto. Pues hemos tenido unos buenos consejos tuyos de cómo enfocar un buen networking, cómo debemos actuar, sobre todo también escuchar, observar, vigilar las conversaciones que se introducen y el trato con esas otras personas, ¿no? Que no son colegas de salir por la tarde a tomarte unos berberechos. Exacto, puede ser, pero no suele ser lo habitual. Pero no es, no es ese momento el de hacerlo. Efectivamente, no es el momento. No estás en una reunión de amigos, sino en una reunión laboral. Correcto. Muy bien, Silvia, pues muchísimas gracias. Es un placer cada martes teneros porque siempre estamos aprendiendo muchísimo de vosotros, de Asenove, y además es que no terminamos nunca de temas porque todos son tan interesantes y hay tantísimas cosas. Todavía me acuerdo de la sección que hicimos aquello.
cómo eran los signos, ¿no? Según qué cultura, que hay que vigilar mucho. Hay un sinfín de temas que seguiremos contándote cada martes. Perfecto. Elena.